Bueno, hoy vamos a hablar sobre el programa Fulbright y específicamente nuestra experiencia docente intercultural aquí en la UL, profesionalmente, pero también con un poco de la experiencia personal. Aquí tenemos una agenda pequeña. Vamos a hablar primero, dar una breve introducción de quiénes somos. Vamos a dar como un breve trasfondo sobre el programa Fulbright. Luego hablaremos sobre nuestro trabajo aquí en la UL, el impacto que el programa ha tenido para nosotras, algunos testimonios del profesorado con los que hemos colaborado este año y luego si hay tiempo para una breve discusión. Pues hola a todos. Otra vez, yo soy Isabela Seno. No sé por qué tu foto no parece. No sé, pero pueden ver mi cara. Hola a todos, yo soy Isabela Seno, soy de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en el medio oeste del país. Y me gradué de la Universidad de Iowa en 2020 por Zoom, con una graduación de PowerPoint. Muy guay. Yo soy en becaria Fulbright este año y también fui una de las primeras becarias aquí el año pasado, que fue el primer año de nuestro programa aquí en la UL. Y también mi experiencia en España, pues empezó en 2019, cuando estudié en San Sebastián por 5 meses, estudiando como antropología y también cultura española. ¿Y Maggie? Sí, yo soy Magdalena Mijailova, también me llamo Maggie. Soy de Ann Arbor, Michigan. Aquí podemos ver Michigan en el mapa. Yo siempre estoy hablando de como que Michigan se conoce porque tiene la forma de un guante. Eso es nuestro dato curioso. Ahí ven, hay una foto de yo y mi familia. Yo me gradué de la Universidad de Michigan hace un año, donde estudié política pública y soy becaria este año y el año que viene. Y antes de estar en Canarias he hecho un programa parecido en Mérida, en México, pero en un primaria. Así que he trabajado en el entorno intercultural con alumnos de nivel universitario y también con niños. Así que he tenido un poco de todo. También podemos ver esa foto de Chicago, como Isabela dijo, y una foto de Michigan en invierno, para que vean tanto frío que hace ahí es parecido en Chicago. Sí. Así que estamos muy contentos de estar en Canarias. Como el pico de Teide en enero. Pues sí, vamos a hablar un poquito ahora sobre el programa Fulbright y el contexto y el trasfondo de nuestro programa. Hola. Hola, Lidia. Nuestro programa fue fundado en 1946 por el Departamento de Estado en Estados Unidos. Este programa tiene el objetivo de incrementar el entendimiento mutuo alrededor de todo el mundo. Es uno de los intercambios más grandes de Estados Unidos y cada año más de como 3,000 becarios viajan alrededor del mundo para intercambiar no solo idiomas, pero también cultura y conocimientos de sus propios estudios. Hay becas en el programa Fulbright para apoyar al profesorado como asistentes docentes de inglés, como nosotras, pero también hacer investigaciones, hacer un máster, estudiar en una universidad en Estados Unidos y tal, pues un poco de todo. Y si están interesados en haciendo como un viaje a Estados Unidos, el Fulbright puede ayudarte. El Fulbright es un intercambio bilingüe, sobre todo, de culturas, idiomas, educación y pedagogías diferentes, con la meta de no solo hablar sobre como la cultura sin contexto, sino ante todo la cultura como una herramienta de conocimiento mutuo. Y el Fulbright existe en más de 160 países alrededor del mundo y hay 36 asistentes docentes, que en inglés es TAs, en Canarias. Es el
como solo el segundo año del Fulbright aquí en Canarias, y hay 3 asistentes en la UL cada año. Este año los 3 fueron yo, Maggie y otro que se llama Jason. Y en el futuro, pues el año que viene, van a ser como Maggie y 2 becarios más. Y ese solo el segundo año aquí en Naúl y solo como el quinto año en Canarias, sino somos un poco de pioneros. ¿Y puedes continuar? Sí, hablando un poco más específico sobre nuestro trabajo aquí en la UL, como Bela ha dicho, básicamente trabajamos tras las facultades dando clases de inglés o clases en español sobre la cultura americana o desde nuestra perspectiva como americanas estadounidenses. También según nuestros estudios en Estados Unidos. Por ejemplo, yo como estudié política pública, aunque estaba en una clase de medicina, ahí hablaba más sobre el sistema de salud en Estados Unidos y cómo la política influye en ese asunto. Y también damos talleres de desarrollo profesional, por ejemplo, cómo se hace una entrevista en inglés en Estados Unidos, porque claro, en Estados Unidos el proceso de conseguir un trabajo es un poco distinto que aquí en España. Como pueden ver, hemos colaborado en un montón de asignaturas tras muchas facultades como periodismo, derecho, antropología, turismo y todo eso tiene alguna perspectiva cultural, es decir, como que ven en esa foto aquí en la esquina, fue en una charla que di sobre mi perspectiva como una estadounidense búlgara y cómo yo tuve o tomé esa identidad y lo apliqué al contenido de la clase. Y sobre todo era no solamente hablar en inglés y enseñar vocabulario y todo eso, sino también introducir temas culturales de Estados Unidos que a lo mejor el alumnado no estaba familiarizado con ese asunto. También damos sesiones de conversación en inglés con el profesorado y eso es como un contexto informal para que el profesorado se sienta cómodo charlando, preguntando, reflexionando en inglés en un sitio, por ejemplo, con un grupo que damos en una cafetería al lado de Guajara y ahí platicamos una hora sobre cualquier tema. Algún día puede ser que alguno de los profesores ha tenido un hijo hace un año y hablamos sobre cosas de familia, algo muy sencillo. O luego estamos hablando sobre la guerra en Ucrania. Es decir, que así podemos charlar sobre un montón de temas y aplicar el vocabulario, como dije, en un espacio en el que está bien equivocarte y sentirte apoyado con los demás. Y sí, como dije, esa foto de la esquina es de una de las charlas que di. Encima de eso es de la charla en la clase de medicina en la que hablaba sobre eso de cómo la política impacta la experiencia del paciente en Estados Unidos. Y luego hay una foto de un evento cultural que hemos hecho que en un rato vamos a hablar sobre eso, aparte de lo que hacemos en el aula, hacemos muchas cosas fuera del aula. Pero primero también quería comentar de las clases que están dado en inglés, normalmente se enfocan o en desarrollo profesional, como dije, preparación para entrevistas, solicitudes a algo como Erasmus, y también hemos hablado un montón sobre las becas disponibles para el alumnado, porque eso nos importa mucho también. Yo diría que una gran parte de la experiencia es animar al alumnado solo por el hecho de existir como gente joven. Yo me gradué hace un año. Yo comparto básicamente la misma edad como el alumnado. Así que ojalá cuando vean a alguien de nuestra edad haciendo algo así, como que al principio puede parecer algo que, no sé, te da miedo irte de muy lejos, dar clases, hablar en otro idioma. La idea es que se animan a ver, también puedo aplicar una beca así y hacer una experiencia así también.
Así que eso es una parte del trabajo. Sí, y también enfocamos sobre todo en una idea diciendo que enfocamos en la comunicación cómoda y diaria. No somos profes de inglés, de gramática, ni nada como eso. Somos como embajadoras jóvenes de cultura y idioma. Y también, como Maggie ha dicho, somos como un ejemplo de cómo una persona joven puede viajar a otro sitio y enseñar, investigar, estudiar, hacer cosas fuera de su trasfondo un poquito para explorar más del mundo y también de las posibilidades para su vida. Y hablando sobre la comunicación cómoda y diaria, usamos contenido relevante en cada clase, cada charla, cada taller y tal, para que el alumnado y también el profesorado pueda aplicar conceptos de vocabulario y gramática de sus clases básicas de inglés en cositas un poquito diferentes. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año, pues yo estaba trabajando o pues colaborando con una profesora en la Facultad de Filología Inglesa. Y yo di como una clase sobre los pronombres personales en inglés, como she, he, etc. Y en esta clase sí, hablamos un poquito sobre la gramática de este concepto, como cómo puedo usar un pronombre en una frase, por ejemplo, pero también enfocábamos un poquito en una conversación sobre los pronombres con el concepto del género en la comunidad LGBTQ+, y como este es el mes de orgullo. Y tuvimos como una conversación muy interesante sobre cómo el género y los pronombres no son iguales, sino también son una herramienta muy poderosa para la comunidad LGBTQ+, y para todos de los demás. Para expresar sus identidades personales en el mundo. Y sí, este es un ejemplo de cómo sí, hay conceptos de gramática, pero no solo, la gramática no es una cosita rígida del aula, es una cosita más flexible, con más fluibilidad del mundo actual. Y también hemos realizado charlas y talleres, como Maggie ha dicho, sobre temas culturales como el sistema de salud en Estados Unidos y profesionales, como cómo puedes hacer como una entrevista en inglés. Pero no solo somos docentes de cositas profesionales y de idiomas, pero los dos están bien conectados. Por ejemplo, en una clase de periodismo este cuatrimestre, yo colaboré con el profesor para dar una clase sobre el movimiento social #Black Lives Matter en Estados Unidos y tuvimos como una conversación con temas de la vida diaria y cotidiana con los estudiantes de Canarias y también de Erasmus en la clase sobre el racismo aquí en Canarias, en Europa y también en Estados Unidos. Y pues pensamos un poquito sobre soluciones pequeñas y grandes de este asunto y qué podemos hacer como individuales y como comunidades para luchar contra el racismo, no solo en nuestras mentes, pero también en nuestras casas, en nuestros grupos de amigos, en nuestras comunidades y ciudades y tal. Y sí, en esa clase, pues realizamos conexiones entre Estados Unidos y Canarias usando el inglés como un puente, pero no solo, un puente solo sirve para transportarte de un sitio a otro y somos un poquito de puente entre Estados Unidos y Canarias. Y sí, esta clase fue muy interesante para mí y pues para el alumnado también. Ellos tuvieron como una perspectiva un poquito diferente sobre ese movimiento social y también yo también aprendí cómo el racismo funciona aquí en Canarias y en España. Pues es un poco de intercambio, como he dicho. Sí, y hablando sobre
la distinción, o sea, los dos distintos asuntos que solemos hacer. Es decir, uno es eso de desarrollo profesional, más concreto. Esas charlas sí son muy, muy útiles porque hay un montón de alumnos que tienen muchas ganas de aplicar a otras becas y utilizan esas charlas muy bien. Pero también a mí siempre me gustaban esas charlas que se trataban de contenido porque era muy guay ver ese proceso de crear conexiones entre el tema, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en su mundo real. Y claro, ahora mismo con redes sociales también estamos mucho más conectados y muchos de esos temas son parecidos o existen en ambos países, pero obviamente tienen varias aplicaciones basadas en tu identidad. Y, por ejemplo, otra cosa que yo en una clase aquí en la Facultad de Educación, en un grado de pedagogía, hablamos sobre el concepto de mérito. Es decir, si tú eres una persona, y tenemos eso en Estados Unidos, como que la idea del sueño americano, si tú vas a Estados Unidos y te aplicas mucho y trabajas muy duro, puedes conseguir cualquier cosa. Obviamente no funciona 100% así. Y entonces hablamos sobre ese concepto de mérito, quién merece acceder a la educación superior, tener un trabajo, trabajar en el sistema política, asuntos así. Comparamos eso con el concepto de mérito en España y en Canarias, específicamente porque era una asignatura de pedagogía, específicamente de cómo esa idea de mérito te lleva a la educación superior. Por ejemplo, en Estados Unidos, para aplicar o solicitar una plaza universitaria, tienes que entregar muchos ensayos, el examen, hay entrevistas, todo eso. Y todo eso se supone que te da una imagen más holística para llegar a la universidad. Mientras tanto, en España puede ser solamente el PAU o hay más enfoque en el PAU. Así que hablamos con el alumnado de cómo eso impacta, cómo percibimos mérito y quién merece acceder a la educación superior. Y como hemos comentado, sobre todo la idea es animar al alumnado a crear esas conexiones a sí mismo. No es decir que Isabel y yo y Jason vinimos a Canarias para imponer o dar una idea de esos temas, porque claro, nosotros también seguimos como alumnos del mundo. Sí. Es más bien empezar esa discusión y romper los estereotipos que ambos grupos pueden llevar cuando por primera vez nos encontramos. Ujú. Y como ven, aquí tenemos dos pantallas como ejemplos de asuntos sobre los que hemos hablado en la clase. Como hemos dicho varias veces, a veces damos las charlas en inglés, pero a veces en español también. Y utilizamos preguntas más filosóficas o generales como ¿qué implicaciones tiene el hecho de que la difusión de información y otros elementos de una campaña política ocurran en las redes sociales? Esa pregunta vino del contexto de las elecciones en Estados Unidos, pero se puede aplicar a las elecciones aquí también. No sé si quieres comentar sobre tu pantalla. Sí, esta es una pantalla de mi presentación, de mi PowerPoint sobre el hashtag Black Lives Matter en Estados Unidos. Y como Maggie ha dicho, somos asistentes que pueden trabajar en inglés. Pues tenemos un enfoque en el inglés como asistentes de Estados Unidos, pero sino también podemos hablar un poquito en español y dar charlas y talleres en español también, porque somos, pues, cada becario que viene hasta aquí debe tener como un conocimiento de español para solicitar la beca. Y así se aprende mejor también inglés cuando puedes involucrar los dos idiomas y se nota con el alumnado de que ellos se relajan cuando podemos charlar en dos idiomas y como hemos dicho, no somos profesores de gramática, sino como de conceptos, de vocabulario, de perspectiva. También hemos organizado algunas actividades extracurriculares. Por ejemplo, hay un evento que hemos
hecho que se llama Intercultural Speed Dating y fue un intercambio de idiomas entre el alumnado canario y los de Erasmus, porque la idea era, bueno, teníamos como dos objetivos. Primero era quitar esa barrera de vergüenza que suele existir cuando estás hablando en otro idioma. Si tienes como un entorno más divertido, con gente joven, fuera del horario académico, notamos que la gente solían relajarse más y charlaban con más comodez. También queríamos aprovechar de las interacciones sociales en un sitio controlado, es decir, que normalmente fuera de la universidad la gente hemos notado y de hecho se nació la idea de hacer ese evento de ahí, que la gente que viene de Erasmus suelen mantenerse dentro de su grupo de amigos de su país, que tiene sentido si tú no hablas, no manejas el idioma de español bien, no conoces a la gente, así que te quedas con tu grupo. Y igual el alumnado canario, normalmente muchas llevan amigos de toda la vida aquí en la universidad, así que como no ven la necesidad de ampliar su grupo de amigos. Así que, ¿por qué nosotras no podemos estar en el cuadri haciendo que todo el mundo se conoce? Hicimos esa cosa de reunir todo el mundo en un sitio informal, pero en el mundo académico, para empezar la bola de nieve, para que el alumnado se conozca y se anima a hablar entre ellos. Y fue un éxito. Hemos hecho 3 eventos y han venido Más de 50. Creo sí, que en sí. total, como que cada vez muchos alumnos y como ven, hay un breve video que pueden buscar YouTube. en el sitio web que enseña qué divertido ese proceso es y nos alegró mucho hacerlo. Es un evento muy chulo. Sí, sí, sí. Deben asistir el año que viene. Pues, y también hablando sobre el futuro, el año que viene yo no voy a estar aquí, un poco de tristeza, pero eso es la vida. Pero la Maggie va a continuar aquí y en el futuro los becarios Fulbright van a ser como un Writing Center, pues que es un centro de ayuda y apoyo para el alumnado de todos los niveles de inglés y de escritura en inglés. Y este centro se enfocará en revisiones de solicitudes para becas como el Fulbright, los currículums de los alumnos y también ensayos escritos en inglés, porque este año hemos visto que la escritura es un obstáculo para muchos estudiantes diferentes y queremos como con el Intercultural Speed Dating, quitar ese obstáculo y pues saltar de este obstáculo, sobre este obstáculo. Y en este centro de ayuda, los alumnos pueden pedir como una cita con un poco de antelación. Y pues pedir la cita, decir como yo quiero ayuda con mi ensayo para mi clase de filología inglesa sobre tema X y el becario y pues los becarios pueden ayudarle con su escritura y también su comprensión del tema. Y sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto profesional y personal, porque para nosotras ha sido un año maravilloso y muy fructificante en el asunto académico, pero también personalmente en la vida social. Como ven, aquí tenemos algunas fotos. Arriba soy yo dando una clase en physical therapy, en fisioterapia, que como ven, o sea, yo estudié política pública, así que me imagino que están pensando qué está diciendo esa chica en una clase de fisioterapia, pero como ven, eso es lo guay de nuestro papel, es que nosotras nos adaptamos a cualquier tema y buscamos con el profesor o la profesora con la que estamos trabajando, buscamos ese vínculo, es decir, el punto en el que mi trasfondo llega y tiene algo relevante al tema de la clase. Y, por ejemplo, en ese caso, yo como que he tenido que asistir
fisioterapia en mi vida, porque jugaba deportes y todo eso, podía hablar sobre, y también obviamente con investigaciones y preparación, hice una presentación que se trataba de cómo la cultura impacta, influye esa interacción entre una enfermera, por ejemplo, o alguien que da terapia con el paciente. Pensando en temas culturales, como por ejemplo en Estados Unidos, suele haber una barrera más profunda entre gente, es decir, como que la gente, la cultura es un poco más individualista, un poco más distante que en España, pero la idea era desarrollar eso y ver si realmente hay algo que ver entre eso y la manera de dar salud. Luego en la esquina a la derecha es una foto de yo y mis amigos en La Graciosa. Alquilamos bici y damos una vuelta de la isla. Era un día maravilloso. Me quemé mucho. Y aquí a la izquierda también soy yo y mi amiga, que de hecho es una chica de Galicia. Así que, como ven, hay intercambios en el mundo social también en Roque de los Muchachos en La Palma. Así que yo lo he pasado muy bien en ese sentido. También, obviamente, profesionalmente, no solamente aprendes sobre cómo funciona otro sistema universitario, sino conoces un montón de profesores que están haciendo investigaciones muy interesantes o dan asignaturas muy fructificantes para asistir también. De vez en cuando te dejan asistir como alumno también y está muy guay. Pero a partir de eso, yo diría, personalmente, ha sido muy fructificante para mí desarrollar mis habilidades en enseñanza, como dije. Yo solamente he dado clases para niños en una primaria y al principio me costaba un poco dar clases con un alumnado de mi edad, básicamente gente de mi edad, pero la experiencia me ha enseñado de que siempre hay algo relevante a decir y conectar con el alumnado y como que sí se puede hacer y es muy importante de hecho tener como la perspectiva más joven, compartido con obviamente alguien que lleva años estudiando un tema. Así que ha sido muy beneficioso para mí también y cuando reflexiono sobre mis objetivos futuros, incluso el año que viene, que tengo un montón de ganas a realizar la beca de nuevo, nada, que estoy a gusto aquí y he disfrutado mucho. Sí, para mí ha sido como un año, pues 18 meses maravillosos, magníficos, no sé, un montón de adjetivos diferentes. Pero sí, mi tiempo en Canarias ha sido pues, una de las etapas mejores en toda mi vida. Solo tengo como 24 años. Pero sí, los últimos 2 años aquí en Canarias ha sido como un placer. Y sí, hemos conocido casi todas las islas y gente nueva, una cultura muy distinta de Chicago, de verdad, y también de Michigan. Hemos disfrutado de un poco de todo. En esta foto en el centro puedes ver yo y unas amigas celebrando Día de Canarias en la Orotava con los trajes y tal, y también con comida típica de Canarias. He disfrutado de muchas papas arrugadas. Y también hemos aprendido cómo podemos ser más independientes en el mundo. Y eso es una impresión que queremos dar a nuestros alumnos aquí en Canarias, que sí pueden viajar, pueden disfrutar, pueden ser independientes y pueden explorar el mundo con una perspectiva diferente. Y sí. De hecho, yo diría que, por ejemplo, yo acabé haciendo esa beca porque había tenido amigas y gente mayor que yo en la universidad haciendo becas así. Y como que solamente el hecho de que ellas existían y habían hecho algo así, me dio cuenta de que, yo también puedo hacer algo así. Y al principio sí, tenía un montón de miedo a venir aquí, al otro lado del mar de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Pero yo creo que eso es también
algo, el seno de lo que estamos haciendo aquí es como servir como un ejemplo. Un ejemplo, no somos una representación de todos los Estados Unidos, pero como que para animar al alumnado. También todo ese proceso para nosotras de conocer gente nueva, conocer una cultura distinta, a veces tener que luchar contra la burocracia o encontrar un piso, todos esos detalles. La idea es que si algún día volvemos a Estados Unidos, podemos ser más conscientes, más abiertos y llevar un poco de ese alma y de lo que hemos aprendido aquí para nuestros trabajos o el camino que vamos a llevar ahí o donde acabamos. Sí. Bueno, ahora tenemos como algunos testimonios que no los vamos a leer palabra por palabra, pero es solamente para enseñar de que en la universidad la mayoría del profesorado, yo diría todo el profesorado, si puede, han quedado muy, muy contentos con las colaboraciones, aparte de, obviamente, nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos de tener esa oportunidad. Es algo muy único y muy que agradecimos mucho de haber tenido la oportunidad de estar en un aula con profesores, alumnado, el alumnado y todo eso, pero igualmente para ellos ha sido algo muy fructificante y sigo de vez en cuando recibiendo correos del alumnado preguntando cosas sobre Estados Unidos o diciendo, Magdalena, voy a aplicar a esa beca. Así que, como pueden ver aquí, ha sido productivo y todo eso. No lo voy a leer línea por línea, pero... Y aquí tenemos como un testimonio de una profesora en la Facultad de Filología Inglesa y Alemana. Y en este testimonio pueden ver como el intercambio con una profesora o pues una profesora que lleva muchos años enseñando aquí en Canarias, en la UL, y la combinación de esa voz con una voz como la de nosotras, una voz de un país diferente, de una cultura diferente y de una generación diferente, de verdad. Y esa combinación fue muy beneficia para todos, de verdad. En este testimonio puedes ver como cosas como perspectiva, experiencia, pues un intercambio pues dinámico. Y como ven, la última frase, eso yo creo que es como clave. Yo he escuchado esa frase un montón de veces de a breath of fresh air. Solo el hecho de tener a alguien nuevo, siempre habíamos visto como el alumnado animarse. Obviamente al principio a lo mejor les cuesta un poco empezar a hablar en inglés o es una persona extranjera que llega en su aula, pero al final siempre como salimos del aula animados, con energía y para todo el mundo que está involucrado en ese proceso es eso, a breath of fresh air. Sí. Todo el mundo lo dice. Sin miedo, sin vergüenza, pero con muchas ganas de hablar más en inglés, de explorar más. Y aquí pueden ver como un testimonio de un profesor en la Facultad de Periodismo. Y en este testimonio puedes ver palabras como, no solo tenemos como el rol de asistente docente, como hemos dicho, pero también como asistente de cultura, como un poco de embajadora cultural aquí. Y como puedes ver, aporta un valor que debe ser aprovechado al máximo. También otra cosa que no mencionamos es que hay otro tipo de colaboración que se puede hacer entre el profesorado y nosotras o los becarios de revisar materiales o preparar materiales, es decir, que a lo mejor no daremos una charla en la clase, pero el profesor le hace falta revisar una presentación que él ha hecho y él va a dar, pero le hace falta que alguien eche un ojo a la presentación. Así que eso se puede solicitar también. La idea es que los dos quedan juntos y lo vemos juntos y se explica así, porque no es como un trabajo de
mándame el ensayo y yo te lo reviso, sino como de, trabajamos juntos, te explico por qué lo vamos a formular así. Igualmente como que cuando nosotras damos una presentación en español, que obviamente no es nuestro primer idioma, normalmente quedamos con el profesor o la profesora antes y revisamos y hablamos, porque eso tiene otro sentido, no solamente Google Traductor. Sí. Y ya está. Y aquí pueden ver como la frase también, un breath de fresh air, pero en español, una ventana abierta a un intercambio cultural. Y sí, ¿seguimos? Vale, sobre el futuro, como que yo tengo el privilegio de quedarme otro año aquí. Yo y 2 otros becarios, de hecho becarias, seríamos 3 chicas el año que viene. Vamos a continuar con todo lo que hemos hablado hoy. Por ejemplo, el Writing Center, ojalá podamos empezar ese proyecto. También vamos a continuar con el speed dating que mencioné, de el intercambio de cultura e idioma entre el alumnado, y mayormente colaboraciones que, como dije, puede ser en cualquier facultad, obviamente con la idea de que nuestros trasfondos de los becarios se puede aplicar, pero como han visto, siempre hay como una aplicación de la experiencia o perspectiva de los becarios. Hay aquí un formulario, también un código QR que se puede utilizar, que solamente hay que rellenarlo con apellidos, nombres, el nombre de la asignatura o la actividad o colaboración que te apetece hacer con uno de los becarios. Y eso obviamente se puede rellenar ahora mismo o luego en el otoño cuando ya ha llegado el año. Pero como hemos dicho, o sea, somos 3 chicas, seríamos 3 chicas aquí con muchas ganas a colaborar, ayudar, lo que sea, así que deben aprovechar de esas colaboraciones. Y sí, yo estaré aquí, pero también tienes otro contacto de Sandra Gutiérrez si tienen más preguntas o quieren más información sobre el programa Fulbright. Pero como para que sepan que estamos aquí en la UL disponibles o solamente si quieren también inscribirse para las sesiones de inglés, que como comenté, son 2 veces por semana, muy informales, en los que solamente platicamos en inglés sobre varios temas. Es otra manera también guay de conocer el profesorado de la universidad, porque normalmente son a lo mejor un profesor de filología, pero otro de matemáticas, y una persona, alguien de personal o administrativo. Así que son muy guay, muy divertidos. Y aquí tienen nuestra información de contacto, nuestros correos de la UL. Si hay una pregunta, alguna duda, cualquier cosita, de verdad, estamos disponibles para ayudarles y darles como respuestas. Y sí, ha sido un placer y muchísimas gracias por su atención hoy. Sí, muchas gracias.